Shalom, soy Pablo Modernel Bentancor para Holy Language Institute. En esta tercera y última parte de la investigación sobre cuál era el idioma que hablaba Yeshua o Jesús, veremos ejemplos concretos a lo largo de todo el Nuevo Testamento que evidencian que fue escrito originalmente en una lengua semita, como el hebreo o el arameo, o que éstas eran la lengua madre de todos los escritores del Nuevo Testamento, excepto Lucas. Los ejemplos de hebraísmos o un lenguaje semítico original para el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento abundan. Veamos expresiones idiomáticas. Mateo 1:25, no la conoció José a María en un sentido sexual, como en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva. En español decimos intimar o tener una relación sexual, no conocer. Lo mismo sucede en griego, y sin embargo, aquí parece haber una traducción literal de una expresión propia del hebreo, donde conocer en este contexto sí significa intimar o tener una relación sexual. Lo mismo sucede con todos estos otros hebraísmos que ahora detallaremos. Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento, es decir, resultado tangible de un cambio de vida. Típica expresión usada en el hebreo en Jeremías 32:19, el fruto de sus obras. Mateo 6:22, si tu ojo es bueno o generoso, como en Proverbios 22:9, o el ojo que dice el ojo misericordioso será bendito. Mateo 6:23, si tu ojo es maligno o avaro, como en Deuteronomio 16:19, el soborno ciega los ojos de los sabios. Mateo 22:16, no miras la apariencia de los hombres, lo mismo que en Deuteronomio 1:17, no hagas distinción de persona en el juicio. Mateo 24:48, si aquel siervo malo dijera en su corazón, típica expresión como la que encontramos en Génesis 24:45, antes que acabase de hablar en mi corazón. Marcos 2:19, los que están de bodas, los que tienen consigo al esposo, que es una imagen típica de la cultura hebrea, los invitados a la boda. Lucas 11:27, una mujer de entre la multitud levantó la voz, es decir, vocalizar en voz alta, lo mismo que Génesis 27:38, y alzó Esaú su voz y lloró. Lucas 16:22, el seno de Abraham, concepto del paraíso en hebreo. Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer?, le dice Jesús a María, su madre, o no es tu problema, que es una típica expresión de hebrea. Juan 20:26, paz a vosotros, o shalom, el más común de los saludos en hebreo cuando Jesús se les presenta resucitado a sus discípulos. Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3000 almas, psijí en griego, o personas. Esto es lo mismo que en Levítico 22:6, el alma, nefesh, que lo tocare, etc. Es decir, el concepto de alma en hebreo, traducido al griego también, lo cual no se escribió en el griego la palabra persona, sino la palabra alma, lo cual es una expresión propia del hebreo. Hechos 7:60, y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió, hablando de Esteban en su muerte. Lo mismo que Primera de Reyes 2:10, y durmió David con sus padres, y tantos otros pasajes del Antiguo Testamento. Es muy típico en el hebreo usar el verbo dormir para referirse a la muerte de una persona, no en griego. Hechos 18:14, y cuando Pablo abrió su boca, en griego dice anigintos toma, que quiere decir cuando Pablo comunicó verbalmente, ¿verdad? Expresión típica del hebreo. Hechos 22:14, y oigas la voz de su boca, refiriéndose a escuchar una voz sobrenatural. Colosenses 1:23, debajo del cielo, es decir, en la tierra. Lo mismo que Génesis 6:17, traigo un diluvio debajo del cielo. Si el griego fuera el idioma original, tendría sentido decir en la tierra, no usar una expresión que es típica del hebreo, debajo del cielo. Primera de Pedro 1:13,
ceñid los lomos o prepararse para la acción, lo mismo que en 2 de Reyes 4:29, ciñe tus lomos. Y finalmente Lucas 10, versículos 5 y 6, que es un pasaje con varias expresiones idiomáticas juntas, todas las cuales tienen una reminiscencia al hebreo. Existen, además de estas expresiones, estructuras típicas del hebreo que se espejan en el Nuevo Testamento. No solo expresiones idiomáticas, sino estructuras. Es parecido a las expresiones idiomáticas, pero no exactamente lo mismo. Vamos a ver ejemplos. Habló Dios a Moisés diciendo, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. La expresión repite el concepto, habló diciendo. Descubrimos el mismo tipo de estructura en Marcos 8:28. Y ellos respondieron diciendo, ipan legondes, dice el griego. Si el griego hubiera sido el idioma original, no hubieran puesto respondieron diciendo, hubieran dicho respondieron o dijeron. Pero en hebreo es algo típico, habló diciendo. Ejemplos como esto encontramos en Mateos 23:1 y 2, y 28:18, Lucas 14:3 y 24:6 y 7. Otro ejemplo de estructura hebrea. Y aconteció, que en hebreo es vayehi. Es una expresión que solo en el Evangelio de Lucas aparece más de 20 veces por su equivalente en griego. Es una larga lista que no voy a citar, está en el formato escrito de la nota. Es decir, que aún el apóstol Lucas, que era griego, tenía estos trazos de hebraísmo en su habla. Respondió y dijo, dicen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, acerca de Jesús, cuando ninguno le había preguntado nada. Pero esta es otra estructura típica del hebreo que se repite vez tras vez en los evangelios en su versión griega. Mateo 11:25, 12:38, 17:4, 28:5, Marcos 9:5, 11:14, 12:35. He aquí, o giné en hebreo, está presente en todo el Antiguo Testamento y siendo una estructura no común en el griego, aparece repetidamente en el Nuevo Testamento. Mateo 1:20, 2:9 y 3:16. Lucas 1:20, 1:31 y 1:36. Hechos 12:7, Santiago 5:9. Indudablemente, los evangelios y posteriores escritos neotestamentarios griegos son un producto natural del habla semítica hebrea o reflejan el habla semítica. Los pleonasmos, por ejemplo, se levantó y fue, o levantó sus ojos y vio, constituyen otra estructura exuberante y poética propia del hebreo. En el Nuevo Testamento la descubrimos en Mateo 13:33, 13:46, 25:16, Lucas 15:18 y Hechos 5:17. Colosenses 1:13, el Hijo del Amor. En griego dice tu iu tis agapis. Y también 1 de Tesalonicenses 5:5, hijos de luz. Es otra de las estructuras características del hebreo. Hijo de más un sustantivo usado a modo de adjetivo. En lugar de hijo iluminado dice hijos de luz. O en lugar de hijo amado dice hijo del amor. Esto también es típico en el hebreo, usar un sustantivo como adjetivo, pero no es típico del griego. Y comenzó, típica estructura que descubrimos en Marcos 1:45, 5:17, 6:7 y en Hechos 1:1. La conjunción vav en hebreo es muy usada. Descubrimos en el Evangelio de Mateo ocasiones en las que hasta medio capítulo usa la conjunción y tal cosa, ¿verdad? Y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. De modo que parecemos estar ante una larga e interminable oración. Es otra clásica estructura semítica. Debemos adicionar que existen algunos errores en los manuscritos griegos antiguos, ausentes en los manuscritos semíticos. La incongruencia de Mateo 23:35, cuando dice Zacarías, hijo de Berequías, con 2 de Crónicas 24, 20, 21, que es Zacarías, hijo de Joiada, no es tal en los manuscritos semíticos. Es un problema de las traducciones griegas. Jerónimo escribe acerca del Mateo hebreo, porque está este evangelio de Mateo escrito en hebreo. En el evangelio que usan los nazarenos, en hebreo,
En lugar de hijo de Berequías, yo encuentro escrito hijo de Joiada. Es decir, que Jerónimo se había dado cuenta. Lo que está escrito en hebreo parece ser más fiel que lo que está escrito en griego. No hay ninguna incongruencia cuando voy al escrito en hebreo. Lo mismo vale para Mateo 27:9, que debiera hacer mención a Zacarías, que fue quien profetizó sobre las 30 piezas de plata con las que se vendió al maestro. Zacarías 11, 12, 13. Pero los manuscritos griegos mencionan por error al profeta Jeremías. El Evangelio hebreo de Shem Tov correctamente atribuye la cita a Zacarías, mientras que la versión hebrea, la antigua siríaca y la pellita, simplemente lo atribuye a el profeta. Es decir, que las versiones hebreas y arameas de los evangelios no presentan estas pequeñísimas incongruencias que sí están presentes en los manuscritos griegos. El nombre ausente de Abner en la genealogía de Jesús en el Mateo griego no está ausente en el texto del Mateo hebreo tampoco. Más allá de todo esto, la palabra testimonia el uso del hebreo en tiempos de Jesús en forma literal. En el Evangelio de San Juan encontramos una clara referencia sobre los idiomas en uso al referirse a la tablilla colocada sobre la cruz, INRI, Juan 19:19. Esta inscripción, dice el Evangelio, está escrita en hebreo, latín y griego. La propia escritura está diciendo que se hablaba el hebreo, o cuando menos el ciudadano común lo leía y lo entendía. Y hago un paréntesis aquí para regalarles una perla. El autor finlandés Risto Santala explica que el acróstico que pusieron sobre Jesús en el madero, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, escrito en hebreo, griego y latín, leído en hebreo es Yod Hei Vav Hei, Yeshua Hanotzri Umelech Hayehudim. Yod Hei Vav Hei es el nombre sagrado de Dios en hebreo. Yo soy Yahweh. Quizá por eso los fariseos se enfurecieron y pidieron se cambiara la tablilla. Era como decir que su Dios, Yahweh, estaba crucificado. Y en verdad lo estaba, porque Jesús es Yahweh. Él es uno con el Eterno. Dios mismo fue quien dio su vida en el madero, pero ellos no lo entendían así. Para ellos era una blasfemia. Volviendo, después de esta perlita, al uso del término hebreo en forma literal a lo largo del Nuevo Testamento, descubrimos que el apóstol Pablo, responsable de la mitad de los libros que integran el Nuevo Testamento, era un rabino judío formado a los pies de Gamaliel, el más grande rabino de su tiempo, y como su maestro, Pablo hablaba el hebreo. Y en Hechos 21, 33 al 40, él le habla a su pueblo en hebreo. El griego tiene una palabra para el arameo que es siristí, y que no es el vocablo usado en este texto de Hechos. En realidad, jamás aparece la palabra siristí en todo el Nuevo Testamento. Hebraidí, es decir, hebreo, es lo que leemos en el texto griego. Finalmente, Hechos 26:14 relata la conversión de Pablo y cómo el Señor le habló en hebreo. Ese mismo Señor que hablaba y leía los rollos de la Torá en hebreo, así como ascendió a los cielos, en la misma condición volverá en las nubes del cielo por su pueblo. Hechos 1:11. Y hablará hebreo. Profetiza Sofonías hacia el 600 a.C. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. ¿Será que la pureza de labios para invocar a Dios y el servicio de común consentimiento refieren también a un idioma específico, al hebreo? Ha sido un placer. Nos encontramos o reencontramos en futuros estudios. Shalom.